Tiempo vuela como el dinero de la billetera. Como el dólar. Como el dólar que está volando hacia arriba siempre, Sube, nunca hacia sube. abajo. Si te parece, vamos a hablar sobre ese tema con un especialista que sabe más que nosotros, por supuesto. Estamos hablando de Claudio Coronel, docente de macroeconomía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Claudio, mucho gusto. Florencia, Gonzalo, aquí de Canal 6, los saludamos. Gracias por la gentileza y por atendernos a esta hora. Hola Florencia, Gonzalo, ¿cómo están? Todo bien, por suerte. Bueno, buscamos respuestas, ¿no? A esta situación que estamos viviendo por estos días, el aumento del dólar. ¿Va a seguir subiendo? Y sobre todo, ¿no? ¿Cuánto nos afecta a nosotros? Porque por ahí sabemos que la mayoría de los argentinos y argentinas no pueden o no podemos comprar dólares. Sí. Pero de alguna forma creo que nos debe afectar a todos esta suba. Sí, digamos, hay que ser precisos con esto. El dólar viene subiendo en realidad, nunca bajando, es un punto, pero eso es en términos nominales, ¿no? Porque tenemos que tener dos miradas. La dinámica que se viene observando incluso en el oficial ya hace tiempo es una aceleración de la devaluación, digamos, de la depreciación. No es que no hay devaluaciones, sino que la hay. De hecho, el oficial, por ejemplo, está en torno al 6-7% mensual. Y lo que ocurre con los dólares paralelos, el blue en este caso, que estuvo un poco en la escena, que ahora rebotó y bajó de vuelta como era un poco esperable que ocurriese, tiene una dinámica que la podemos analizar en comparación de la inflación. ¿Qué es? Yo comparo, digamos, las variaciones que tiene el tipo de cambio de blue contado con liquidación, MEP, y lo comparo con la inflación, ¿no? Y cuando la velocidad de los precios, o sea, la inflación crece más rápido de lo que crece la tasa de cambio de estos dólares, lo que ocurre el fenómeno se llama apreciación, ¿sí? Bueno, entonces lo que viene ocurriendo ya hace tiempo es que en realidad estos dólares se vienen apreciando y más o menos por esta fecha, podemos decir a mediados de cada mes, cuando se conoce el dato de la inflación y cuando se empiezan a ver un poquito los datos de la inflación del mes en curso, suele saltar y corregir ese precio para, digamos, recuperar ese atraso que viene teniendo eso respecto de lo que es los precios. Lo que ocurrió la semana pasada es que ese fenómeno convivió con algunos rumores de política que hicieron, digamos, en un mercado relativamente pequeño como es ese, es el único que canaliza los shocks por estar el cepo funcionando. Entonces pegó un salto, digamos, recordemos que cuando se fue Guzmán del gobierno, Sí. hubo también un salto, pero un salto muchísimo más fuerte del que tenemos ahora. Esto es nada comparado con lo que fue Guzmán. Podríamos hablar a precios de hoy una diferencia de 100, 150 pesos fácilmente. Tendría que estar en 600 como para compararlo. Y bueno, en realidad después de esto, con algunas acciones del gobierno, puntualmente en estos días, y con esta lógica, digamos, de que no hubo quizás una demanda que convalidara ese salto de precios, volvió otra vez a ubicarse en valores que podríamos decir vienen siendo en los que se está manejando en términos reales el tipo de cambio. Eso, digamos, con respecto a la primera pregunta de, bueno, ¿por qué pasa esto? Hay que estar entendiendo que va a seguir sucediendo esto porque mínimamente se va a ajustar con la inflación, y segundo, porque como al ser un mercado tan chiquito y tan volátil, situaciones como estas, como rumores y debilidad política van a influir con estos saltos abruptos. Respecto al impacto sobre la vida diaria, cuando existen estos niveles de diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio, estos que estamos comentando ahora, los marginales, y en una dinámica especial como la que estamos viendo hoy, una aceleración inflacionaria importante, y la imposibilidad por ahí de acceder al tipo de cambio oficial de la mayoría de las personas y de empresas, termina siendo, digamos, una variable que impacta sobre las expectativas y hace que muchos tomen cobertura, ya sean dólares o en precios, ¿no? Porque ¿qué pasa? Cualquiera que tenga un negocio sabe, pone un precio hoy, y ese precio tiene que alcanzarle para su ganancia y para cubrir el costo de reposición. Lo que pasa es que con esta dinámica uno ve que salta el dólar, dice, bueno, en cualquier momento me van a subir el costo de reposición y voy a terminar perdiendo. Entonces sube el precio y esto se hace en cadena y tiene un impacto sobre los precios. Sobre todo de vuelta porque el tipo de cambio oficial ya deja de ser una referencia de precios en este momento. Entonces probablemente repercuta, por más que haya bajado, en alguna aceleración inflacionaria que veremos si después se acomoda o no en los próximos meses. Claudio, bueno, realmente se viene, creo, un año muy complicado, también un año electoral, que eso siempre repercute en la economía y la gente, la sociedad también ya se lo ve venir.
Sí, va a ser un año complejo, ya lo viene siendo por varias razones. Primero tenemos que recordar que la economía viene acumulando varios desequilibrios. Uno de esos es la toma de endeudamiento a partir del gobierno de Juntos por el Cambio, la propia pandemia que tiene efectos en todo el mundo y la cuarentena en particular. Después los impactos posteriores sobre los precios que tuvo las salidas en general de la pandemia, algunas cuestiones de restricciones de suministro a nivel mundial que impactaron en los precios mundiales, la propia guerra de Rusia en Ucrania y la sequía argentina, con, digamos, errores de política también propios. Todo esto genera una acumulación de desequilibrios que el gobierno está quedando sin herramientas para poder corregirlos. Y uno de esos desequilibrios es el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial está realmente muy atrasado, no es sostenible, sino el gobierno no ofrecería un dólar agro a 300 pesos. Evidentemente, el anterior no se termina de entender mucho por qué lo sostienen. Por ahí el miedo es que si se corrige tenga un impacto sobre precios mayor, pero el gobierno que asuma o después las pasos, veremos, va a terminar corrigiendo el tipo de cambio oficial, se va a ir hacia una normalización, es decir, una flexibilización del CEP, un desdoblamiento cambiario, no lo sabemos muy bien, y eso va a tener un impacto en precios fuerte en los primeros meses de esas medidas, y luego, bueno, se supone que la inflación debería volver a los valores argentinos a los que estamos acostumbrados, ¿no? Pero sí, va a ser un año difícil, sobre todo por la escasez de dólares, que es lo que, digamos, le resta mucho poder de fuego al gobierno, que es algo prácticamente que sale del poder de lo que puede hacer el gobierno, ya te digo, porque no tenemos acceso al mercado de deuda y porque tuvimos una sequía de las más importantes de la historia que nos afectó el ingreso de reserva. Entonces, como que también está un poco atado de manos el gobierno, y de ahí la insistencia de estar tan agarrado al Fondo Monetario Internacional, que es el único que da fondos, digamos, en este contexto. Claudio, por último, de mi parte al menos, ¿en otros países pasa esto, que están tan pendientes todo el tiempo mirando el dólar, o que su economía está directamente dependiendo de esta moneda, o somos solamente nosotros donde nos pasa, donde vivimos esta realidad? La verdad que en economías en crisis, como puede ser Venezuela o algunos países como Turquía, que tienen problemas por ahí más institucionales, un poco más, pero la realidad es que la dependencia que tenemos nosotros sobre el dólar es un caso bastante particular. Nosotros estamos en una economía que normalmente se la define como bimonetaria, es decir, nosotros nuestras transacciones no solo la pensamos en la moneda local, sino también en una moneda dura como es el dólar. Entonces, ese fenómeno repercute muy fuerte o más fuerte, digamos, respecto de lo que ocurre en otros países cuando tenés esa movida del tipo de cambio, porque vos al tener tan pendientes tus transacciones, producto de una historia de inflación muy larga y de crisis de evaluaciones que están en la historia, es decir, que están en los antecedentes de las personas que saben que estas crisis terminan tarde o temprano ocurriendo, hacen que la pérdida constante del poder adquisitivo de la moneda te obligue a refugiarte en alguna moneda dura, y en el caso argentino en particular es el dólar, ¿sí? Y sobre todo esto se centró mucho en la década del 90, cuando con la convertibilidad se fijó una paridad con el dólar y la gente pensaba mucho más incluso en dólares. Entonces sí, es un fenómeno bastante particular y de algún modo hace que las crisis y las presiones inflacionarias y cambiarias se retroalimenten mucho más, y realmente es una situación muy compleja de la cual se pueda salir tan fácil. O sea, esto de las recetas mágicas que uno escucha por ahí, la verdad que hay que restarle atención a esas cosas porque no funciona así la economía. Claudio, muchísimas gracias por este contacto, seguramente te seguiremos convocando para analizar estos temas. Por supuesto, siempre es importante escuchar la voz, la palabra de especialistas. Un abrazo. Dale, cuando quieran, hasta luego. Claudio Coronel, entonces, él justamente es docente de macroeconomía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNED. Bueno, para aclarar un poquito este panorama,